Y vamos a ir a la palabra en Éxodo capítulo 17, versículos 1 al 7. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Estaban en un grave problema. Eran cientos de miles de personas que salieron de Egipto y ahora están en un desierto. Pero lo peor del caso es que no hay posibilidad de agua, no hay agua allí. Y cuando eso sucede, pues viene una reacción del pueblo. Y es donde Dios quiere hablar a nuestro corazón para tener el cuidado de reaccionar de la manera correcta. Dice el versículo 2: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Ellos tentaron al Señor, probaron al Señor. Y versículo 3: así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés. Aquí ya se está poniendo cada vez más difícil la situación, ¿no? Primeramente altercan contra Moisés, tienen sed, murmuran contra Moisés y dicen: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Culpan a Moisés y le dicen: tú eres el culpable de que estemos aquí. ¿Por qué nos trajiste para matarnos? Empezaron a juzgar su corazón equivocadamente. Él no los había sacado del pueblo para matarlos, Él los había sacado para liberarlos por orden del Señor. Pero ahora el pueblo lo acusa y le dice: tú lo que querías era matarnos. Porque cuando estamos en una dificultad y en una situación adversa, podemos cometer muchos errores de este tipo que, lejos de menguar nuestro problema, lo pueden engrandecer, lo pueden alargar, pueden ser la causa por la cual no veamos la respuesta que Dios tiene para nosotros. Después dice el versículo 4: entonces clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Como el pastor clama por los hermanos de las 10:30. ¿Qué hago con esto, Señor? Cuando se portan mal. Amén. De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Diga conmigo: gloria a Dios por su misericordia. Dice la Biblia que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque ¿quién puede altercar contra Dios y salir libre? Pero Dios ha sido bueno con nosotros. Y Él sabe que en los momentos de dificultad, pues cualquiera podemos cometer un error. La Biblia dice que Cristo se compadece de nuestras necesidades porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él no falló. Pero Él dice que sabe socorrer a los que son tentados por cuanto Él sabe lo que es ser tentado. Si están conmigo este día, ¿verdad? Y sigue diciendo: llamó el nombre Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel que tentaron a Jehová diciendo. Y esta es la parte donde quiero concentrar mi mensaje: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está Dios o no está? Y creo que esta es una pregunta que de pronto puede surgir en los tiempos de necesidad. Bueno, ¿Dios está o no está? Mi papá murió, ¿estaba o Dios no estaba con él? La situación que estoy atravesando es muy difícil y siento que estoy solo. ¿Está Dios o no está? Y podemos juzgar al pueblo y decir: bueno, ¿cómo es posible que el pueblo haya dudado de esa manera? Pero creo que ninguno de los que estamos aquí podríamos escapar de pronto de ese dardo que viene a nuestra mente, porque el diablo se especializa en medio de la necesidad de aventar sus dardos. Por eso dice la Biblia que debemos tomar el escudo de la fe, con el cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Y yo no juzgaría ni condenaría a alguien que de pronto por su cabeza pasa un pensamiento de: bueno, ¿está Dios o no está? Yo he creído en el Señor, y porque no estoy viendo la respuesta que yo quisiera ver. Yo he creído en que Dios va a sanar a mi familiar, y no veo la sanidad, y viene el ataque. Hay un enemigo que quiere hacernos dudar de Dios. Y dice aquí la Biblia que ellos tentaron al Señor, lo pusieron a prueba, como diciendo: si es cierto que estás con nosotros, demuéstranos que estás con nosotros. Y nunca debe ser esa la actitud. Y yo no justifico
la actitud y la reacción que ellos tomaron, porque lo hicieron porque era una reacción equivocada. Sin embargo, entiendo que en los momentos de dificultad, cualquiera de nosotros podríamos pasar por una situación así como esa. Y no digo que levanten la mano porque después algunos van a mentir y no la van a levantar. Pero todos de alguna manera hemos pasado por esto. ¿Está Dios o no está con nosotros en este tiempo difícil? Es una pregunta que inevitablemente sale del corazón cuando no vemos el actuar o la intervención o el accionar de Dios ante determinadas situaciones y circunstancias difíciles que atravesamos. Por un lado sabemos que Él está. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Pero cuando viene la prueba y la dificultad, de pronto viene el dardo también y el enemigo quiere hacernos dudar en nuestra fe. Pero pastor, si Él está, ¿por qué a veces no parece que está? ¿Por qué a veces no siento que está? Pues yo quiero decirte esta mañana que Dios está aunque no parezca. ¿Y sabes por qué? Porque es inevitable que Dios no esté, porque una de las características del Señor y de los atributos es que Él es omnipresente. Él no puede evitar estar, Él está. En medio de la angustia, en medio de la adversidad, por eso decía el salmista ahorita que leíamos, en medio de la angustia tú me vivificarás. No lo libró de la angustia, pero lo vivificó en medio de la angustia porque Dios está con él. De pronto esas preguntas vienen a nuestra vida. Dios está, pero ¿por qué no veo lo que quisiera ver? Pero quiero afirmarte esta mañana, la iglesia que está en línea, Dios está aunque no lo parezca, porque Dios es omnipresente. El salmista en el Salmo 139, 7 al 10 describe la omnipresencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí estarás tú y me guiará tu mano y me alcanzará tu derecha, tu mano derecha, tu diestra. El salmista está diciendo algo como: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia, tú estás. Si pudiera subir al cielo, tú estás. Si pudiera ir a lo más profundo de la tierra, la tumba misma, tú estás. Si cabalgo en las alas, sobre las alas de la mañana y junto a los océanos más lejanos, ahí tú estás y ahí me vas a guardar y ahí tu diestra me va a alcanzar. Tenemos la certeza que nuestro Dios es omnipresente. Y no solamente es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente, es soberano, eterno, inmutable, bueno, misericordioso, Dios de gracia, de favor, amén. Dios que ama a sus hijos, Padre eterno. Dios está con nosotros, dígalo conmigo, Dios está conmigo. Dios está con nosotros porque Él no puede evitar estar con nosotros, porque Él no se puede negar a sí mismo, Él es omnipresente. Pero entonces, ¿por qué parece que no? ¿Por qué no siento que está? Ahora, quiero afirmarte algo más. Dios está con nosotros por su Espíritu Santo. El Señor Jesucristo prometió a los discípulos en Juan 14:16 que les daría un consolador para que esté con ellos para siempre. Y ese Espíritu también está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por otro lado, Jesús le prometió a sus discípulos que no los dejaría solos. Y en Mateo 28, versículo 20 dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen esa promesa el día de hoy? Bueno, ¿cuántos de pronto pasamos por esa pregunta? ¿Está o no está? Y si Dios está con nosotros, porque hay ocasiones que parece que no estuviera. Porque me siento solo, porque no lo siento, porque tengo temor, porque hay angustia, porque me suceden cosas malas que no quisiera que me sucedieran, porque no interviene a mi favor, porque Dios permitió esto o aquello. Una pregunta que en el momento de la dificultad, al igual que el pueblo de Israel, nos lleva a decir, bueno, ¿está o no está? Y yo hoy, el propósito de este mensaje es que hay personas que están en un tiempo de lucha difícil y de pronto ha llegado esa pregunta a tu vida. Y los que no estamos, debemos aprender, porque puede llegar de pronto, ¿verdad? Y no deseamos que eso suceda, ni queremos que eso suceda, pero necesitamos estar preparados para, con la ayuda del Señor, poder darnos cuenta que el Señor está con nosotros y que vamos a salir adelante. Amén. Entonces, yo quiero hablarle de algunas razones o algunas situaciones o causas por las cuales
parece que Dios no está, aunque Dios está. A ver, diga conmigo, Dios está. Que no le quede duda, Dios está con usted. Es inevitable que Dios esté, Dios está con usted. Dios está en su problema, en su situación adversa, en su tormenta. Dios está con usted. Y quiero que quede esta palabra en su corazón. Dios está con usted. Pastor, no parece, quizá no parezca, pero Dios está con usted. Pastor, pero me siento solo. Quizá te sientes solo, pero Dios está contigo. Pastor, pero la tormenta es muy fuerte y no puedo en mis propias fuerzas. No te preocupes, Dios está contigo. Dios está contigo. Pero ¿por qué siento que no está? Bueno, y hay varias cosas que yo le quiero compartir el día de hoy para que pongamos atención a ellas y con la ayuda del Señor no ceder a la tentación de tentar a Dios. Y la primera es esta: nuestras equivocadas ideas, conceptos y expectativas impiden que veamos a Dios o impiden que veamos que Dios está. La idea preconcebida de cómo debiera actuar Dios. Y cuando no actúa de la manera en que yo creo que debería actuar, para mí es como si no estuviera. Pero el hecho de que Dios no actúe como tú quieres, o como tú piensas, o como es tu idea, o como es tu concepto, no quiere decir que Dios no está. Dios está. Nuestras equivocadas ideas incluso no solo nos impiden que veamos y sintamos y nos aseguremos que Dios está. Incluso esas ideas preconcebidas, esos prejuicios, esas maneras de pensar en las que tú quieres definir cómo debe comportarse Dios, muchas veces no solamente nos impiden ver que Dios está, también nos impiden ver que Dios ya está trabajando, pero no nos damos cuenta. Me gusta mucho esa canción que cantamos del Dios de milagros, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no me dé cuenta, está sobrando, sé que está sobrando, amén. Dios está obrando. Y el hecho de que no lo sientas no quiere decir que Dios no esté y que Dios no esté obrando. El hecho de que te sientas solo no quiere decir que Dios falló y que no esté obrando y que Él falte a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Hay otra canción que me gusta tanto cuando dice que cuando Dios guarda silencio es porque Él está trabajando. Y a veces no escuchamos nada de Dios, pensamos que no está presente, pero Él está ocupado trabajando a tu favor. Amén, hermanos. Dios guiaba al pueblo, les mostraba el camino. Mire, había evidencia física de que Dios estaba, porque había una nube de día y una columna de fuego de noche. Era la evidencia visible, palpable, tangible, pero ahora no hay agua. Y de pronto dicen, bueno, ¿está Dios o no está? Pero si tú sabes que está. Tú sabes que está, porque cruzar ese mar rojo sin la presencia de Dios hubiera sido imposible. Tú sabes que está porque haber vencido a esos enemigos que venían detrás de ti para destruirte, pues no era cosa fácil. Si Dios no hubiera estado contigo, te hubieran acabado, como dice el salmista, vivos nos hubieran tragado. Pero ahora, en medio de la circunstancia, a pesar de haber visto el milagro de abrirse el mar, a pesar de ver la columna de fuego en la noche, a pesar de ver la nube de día, a pesar de ver las maravillas de Dios, llega la duda: ¿está o no está Dios con nosotros? ¿Por qué? Porque ellos tenían una idea preconcebida, una expectativa, un concepto de cómo debe Dios actuar. Y sabes una cosa, a Dios no lo podemos encajonar. Él actúa de diferente manera, como Él quiere, como Él sabe que es lo mejor, porque Él no solamente es omnipresente, Él es omnisciente y sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y le tengo noticias: la mayoría de las veces Dios va a actuar de manera muy diferente a como nosotros pensamos. Nuestra equivocada idea o expectativa de lo que creemos que debe suceder si Dios está, no nos deja ver que Dios está. Ese concepto equivocado de lo que según nosotros debería suceder si Dios está, no nos deja ver que Dios está y que está obrando. En mi caminar con Dios yo he observado que a veces hay un problema, y es que nuestro deseo de exaltar las bondades del Señor, la gracia, la misericordia, el poder, el amor, la fidelidad, hemos enseñado, hemos prometido que si Dios está, no va a pasar por problemas nadie, pero no es cierto. Dios está aun cuando haya problemas. Dios está aun cuando haya dificultades. Pero queremos nosotros de alguna manera mostrar a un Dios que nunca te dejará pasar por un fuego, pero no es así. A veces tendremos que pasar por el fuego.
Queremos mostrar a un Dios que nunca te dejará pasar por los ríos, pero no es así. A veces tendrás que pasar por los ríos. Y como tenemos esa idea preconcebida en nuestra mente de que Dios no me dejará pasar por un río donde me pueda ahogar, y pasamos por el río, pensamos que Dios no está. Jesucristo dijo: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Amén. Jesús nunca prometió que no pasaríamos por tiempos difíciles. Entonces, como Dios no actúa y no hace como nosotros creemos que debería de hacer, como nos han dicho, como hemos enseñado, y de pronto estamos pasando por una prueba donde no suceden las cosas como creemos que deberían suceder, pensamos que Él no está. Vamos a Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, y vamos a ver una historia. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. La idea era cruzar el lago para llegar al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o se estaba llenando de agua. Y una barca que se llena de agua, ¿qué va a suceder con ella tarde o temprano? Las olas eran altas y caían sobre el agua, caía sobre la barca. Ellos van ahí, Jesús va ahí. Versículo 38, y Jesús estaba en la popa durmiendo. La popa es la parte trasera de la barca, sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué pasó? ¿No te das cuenta de lo que está sucediendo? ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿No te das cuenta que estamos en peligro de muerte? Mira las olas cómo están tan altas. Mira el agua cómo está llegando ya a un nivel donde la barca se puede hundir. ¿Y tú estás echándote un coyotito, Señor? Bueno, eso no dice la Biblia coyotito, porque no la tradujo un regiomontano. Amén. ¿No tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, porque una palabra del Señor será suficiente para calmar la tempestad. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, empezaron a cuchichear ahí: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Si examinamos bien aquí esto, dice que se levantó una gran tempestad de viento. Escuche bien esto: la presencia de Cristo en la barca no evitó que la tempestad llegara. Como la presencia de Dios en ti no evitará que la tempestad llegue. No necesariamente evitará. Claro que Dios lo puede evitar y Él es poderoso para hacerlo, pero no necesariamente será así. En este caso, la presencia de Cristo no evitó que la tempestad se desatara. La presencia de Cristo no evitó que el viento fuera tan fuerte que levantara olas tan enormes que estaban casi llenando la barca. No lo evitó. La presencia de Cristo no evitó que los discípulos se preocuparan de morir ahogados. Por eso su reacción: despiértate. Estamos pereciendo y tú estás dormido. La presencia de Cristo y su manera de actuar, por lo que vemos, disgustó a los discípulos, porque esa invitación a que se levantara ya iba con desesperación y hasta con cierto grado de disgusto, a causa de que la reacción de Cristo no era la que ellos esperaban. Jesús va dormido. El escritor dice explícitamente: Jesús dormía. Yo tengo mis reservas en cuanto al que escribió. Si se daría cuenta si Jesús estaba dormido o estaba tanteándolos. No sé, no puede hacer una doctrina de eso. Son de esas verdades que es difícil poder asegurar. Pero si yo voy en una barca donde hay una tempestad tremenda, donde las aguas están inundando prácticamente ya la barca donde voy, donde está el ruido, el viento, el alboroto de los discípulos tratando de hacer algo para salvarse, pues yo quizá me hubiera despertado. Y a lo mejor el Señor iba dormido, pero dijo: me voy a hacer tantito.
Quiero ver cómo reaccionan los hermanos de las 10:30 cuando tienen tempestades. Aleluya. Y creo yo que ahí el Señor dijo, quizá iba dormido al principio, pero cuando ya empieza todo este problema de las olas y del viento y de la algarabía de los discípulos, el Señor dijo, va a recostar tantito. Aparte que pues Él no tiene problema, pues Él es Dios y Él sabía que no le iba a pasar nada, porque Él había prometido, pasemos al otro lado. Si Dios te ha dicho que vas a pasar al otro lado, ten la seguridad que aunque el viento se venga, las olas se vengan, las tempestades se vengan, si Él ha dicho que pasarás al otro lado, seguramente así será, pasarás al otro lado. Jesús reprende al viento, le ordena que calle, que enmudezca, y pues viene la calma, la bonanza. Pero aquí me aclara el punto. Lo lógico es que si va Cristo no haya tempestad. Lo lógico es que si va Cristo, simplemente los vientos lo tienen que respetar. Lo lógico es que si Cristo sabe que voy a una tempestad, debería evitar que yo pasara en esa tempestad. Porque si Él sabía, ¿por qué me dice que vaya al otro lado sabiendo que va a haber una tempestad? Y esa es mi lógica, ese es mi concepto, esa es mi manera de pensar de cómo debería actuar Jesús. Y muchas veces eso impide que veamos que Dios está, porque le aseguro que Dios está. Amén. Jesús tenía un plan. Él enseñó a los discípulos en ese episodio de que Él es el Señor de la tormenta, Él es el Señor del viento. Les enseñó a los discípulos la importancia de tener fe, la importancia de no temer, y demostró a sus discípulos que Él es Señor sobre los vientos y que Él tiene poder sobrenatural. Yo quiero decirte esta mañana todavía que en tu necesidad Él está. Pero Él sabe cómo actuar, porque también Él es omnisciente. Sus planes son mejores que los nuestros. Así es de que, escucha bien esto, no pretendas por favor que Dios actúe de acuerdo a lo que tú piensas que debe actuar para creer que Él está. Él va a actuar como sabe que es lo mejor para tu vida. Pero sí podemos esperar y confiar en lo que el mismo Señor nos dice en Isaías capítulo 43 versículos 1 al 3. Y yo quiero que usted tome esta palabra para su vida. Dios está hablando a tu vida el día de hoy. Si estás en línea, cualquiera que sea la tempestad que estás atravesando, el fuego, el río que estás atravesando, el Señor dice: así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Isaías 43:5, no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Una segunda causa por la que creo, y de acuerdo a la Biblia, puede ser que no nos demos cuenta que Él está cuando Él está, es que nuestro estado de ánimo muchas veces no nos permite ver a Dios. Nosotros somos golpeados físicamente, somos golpeados emocionalmente, y cuando una persona es golpeada emocionalmente, sus pensamientos empiezan a divagar. Llega la duda, llegan los cuestionamientos, llega la tristeza, llega el dolor, y todo ese tipo de cosas como que nublan nuestra visión acerca de Dios. En este tiempo de COVID-19, los doctores dicen que una persona que se mantiene fuerte emocionalmente durante su tiempo de convalecencia, es muy posible que salga adelante. Pero cuando una persona emocionalmente se deprime, cae en una situación de depresión, y luego el problema es que mucha gente está aislada en un hospital, no ve a sus familiares, no ve a su gente, con un temor impresionante de complicarse. Entonces eso trae un problema en su estado de ánimo. Al cambiar su estado de ánimo, su sistema inmune se debilita, y al debilitarse no puede combatir la enfermedad, y la persona muchas veces no muere por el COVID, muere por la depresión. Muere por la debilidad en su cuerpo a causa de la tristeza. Y muchas de las ocasiones, amados, Dios está, pero nuestra tristeza nos impide verlo. Dios está porque Dios está. ¿Cuántos creen que Dios está? Porque Él es omnipresente. Pero nuestro estado de ánimo causado por la tempestad nos impide verlo. Jesús les pregunta y les dice: ¿por qué están amedrentados? ¿Cuál era el estado de ánimo de los discípulos? Temor. Se llenaron de temor.
Y en estos tiempos difíciles, cuando viene una situación de tempestad, pues inmediatamente el temor va a acechar. Y si logra dominarnos, si logra debilitarnos, nos vence. Y nos hará pensar que Dios no está, pero Dios está. Ahorita estábamos cantando una canción linda y que debemos hacerla parte de nuestra vida. No temeré porque tú estás conmigo. Pero si tu estado de ánimo, tu tristeza, la angustia, la preocupación, la ansiedad es más fuerte, aunque cantes ese canto, estarás con temor. Tú tienes que deleitarte en el Señor, gozarte en el Señor, disfrutar de la presencia del Señor. Amén. Glorificar al Señor con todo tu corazón. Por eso el apóstol Pablo nos llama y nos dice: cuando tengan problemas, no se afanen. Al contrario, sean conocidas sus peticiones con toda oración y súplica. Y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué la paz del Señor? Porque la paz del Señor cambia nuestro estado de ánimo. De un estado de ánimo de tristeza, de temor, de angustia, a un estado de paz. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tus pensamientos y guardará tu corazón en Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, pídanle a Dios lo que necesitan y Dios va a actuar, Dios va a obrar. Pero muchas veces nuestro estado de ánimo no nos permite ver que Dios está. Por eso es importante gozarnos en el Señor, glorificar al Señor, alabar al Señor. El salmista decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Por qué el salmista decía bendeciré en todo tiempo? Porque él estaba seguro que en todo tiempo, tiempos buenos, tiempos difíciles, Dios está. Y su alabanza estará de continuo en mi boca. No lo veo, no lo siento, pero Dios está. No está actuando como yo pensaba, como yo quería, pero Dios está. Y la palabra de Dios esta mañana para aquel que está dudando: no dudes, Dios está ahí. Dios está ahí. Ahí el Señor le dice: ¿por qué están amedrentados? Luego pongan atención en su estado de ánimo. Filipenses 4, 5 y 6 y 7, 4, 6 y 7, perdón. Por nada te afanes, ya lo dije, que sean conocidas tus peticiones. ¿Cuántos se acuerdan de María Magdalena? Una de las mujeres que servían a Jesús. Jesús muere. Llega el tercer día que Jesús muere y resucita. Después de que Jesús muere, al tercer día resucita. Y mire lo que sucede ahí en Juan 20, del 11 al 16. María se encontraba llorando fuera de la tumba. ¿Qué estaba haciendo María? ¿Cuál era su estado de ánimo? Tristeza, desconsuelo, vacío. Ya Jesús no está. Dice que mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vi a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, estoy leyendo la traducción viviente, ¿por qué lloras? Le preguntaron los ángeles y ella les contesta: porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien. Diga conmigo: vio a alguien. ¿Quién estaba ahí? Jesús estaba. Vio a alguien que estaba de pie ahí. Era Jesús, pero ella no le reconoció. Su tristeza, su dolor, su angustia no le dejaba ver que ahí estaba. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero, pero era Jesús. Y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Ya Jesús tomó una voz, yo creo que de autoridad: ¡María!, dijo Jesús. Y ella giró hacia él y exclamó: Maestro, Raboni. Pero sus lágrimas no le dejaban ver que ahí estaba. Pero Jesús estaba. Amén. Los discípulos de Emaús, los que iban a la aldea, camino de Emaús, después de que Jesús había muerto, ese domingo por la mañana, dice que dos de ellos, ahí en Marcos 16, 13, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? ¿Cuál era el estado de ánimo de los discípulos? Tristeza. Ellos dicen: ¿eres el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha acontecido? Y eso dice: ¿cuáles cosas? ¿A poco no sabes? Jesús Nazareno era un varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Le entregaron a nuestros gobernantes, lo sentenciaron injustamente a morir y le crucificaron. Y lo peor del caso, decían ellos, es que nosotros teníamos nuestra confianza de que Él nos iba a liberar, iba a redimir a Israel. Pero ahí en Lucas capítulo 24, versículos 28 al 32, dice que llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Dios estaba ahí, Jesús estaba ahí, pero su estado de ánimo no les permitía ver que Él estaba ahí. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces pensamos que no está. No es que no esté, es que la situación en la que tú te encuentras, emocionalmente hablando, con tristeza, con un sentimiento de vacío, con un sentimiento de desconsuelo, no te deja ver que Él está. Pero es inevitable que Él no esté, porque Él es omnipresente. Tercero, Dios está. Pero en muchas ocasiones nuestra fe no nos alcanza para darnos cuenta de que Dios está. Jesús le hace dos preguntas a los discípulos. Número uno: ¿por qué están con ese estado de ánimo? ¿Por qué están temerosos? ¿Por qué están amedrentados? Y la segunda pregunta es: ¿todavía no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe? Ahora yo quiero hacerle una pregunta y reflexionemos un poquito, porque a mí me gusta reflexionar. ¿Por qué cree usted que fueron a despertar a Jesús mientras Él dormía? La respuesta lógica es: pues porque sabían que Él podía reprender el viento. No sabían que Él podía reprender el viento todavía. Al menos no habían tenido esa experiencia. Nunca habían estado en una tempestad donde la barca casi se hunde y donde los vientos son muy fuertes. Jamás habían tenido esa experiencia con Jesús. La experiencia que ellos tenían es que cuando sucedía una tormenta como esa, lo más seguro es que iban a morir. Si usted lee Marcos, hasta ese momento Jesús había hecho milagros, había sanado enfermos, había limpiado a leprosos, a un hombre que tenía una mano seca. El Señor lo sanó. Lo vieron comer con publicanos, con pecadores. Se sentaron a escuchar sus mensajes y sus palabras eran vida. Para ellos eran vida. Empezaron a tener una admiración por el Señor Jesús, un respeto, una honra, pero hasta ahorita no habían estado en una tempestad con Él. Y mi opinión personal, y no quiero que lo haga doctrina porque eso es una revelación que Dios debe traer a cada quien, pero mi opinión personal es que cuando lo fueron a despertar no para que reprendiera los vientos. ¿Y cómo te atreves, pastor, a decir que no era para eso? Por la expresión de ellos cuando Jesús lo hace. ¿Quién es este que hasta los vientos le obedecen? No sé si me estoy explicando. O sea, ellos se asombraron cuando Jesús reprendió los vientos. Eso quiere decir que ellos no lo despertaron para eso. ¿Están aquí? Ellos lo despertaron porque estaban enojados. Ay, ¿por qué está durmiendo este? Pues que se levante, que haga algo, que nos eche la mano. ¿Cierto o no? Como así como las hermanas: ayúdate, yo te ayudaré, dice el Señor. No lo dicen, hombre, pero las señoras dicen, ¿verdad? Al que madruga Dios lo ayuda. ¿Dónde está ese versículo, hombre? Pero al final de cuentas, lo que ellos, era la molestia de decir: ¿por qué está dormido? O sea, ¿no se da cuenta del peligro en que estamos? Pues, algo. Pero ellos no estaban despertándolo para que reprendiera los vientos, porque a ellos les asombró que reprendiera el viento. ¿Quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? Y aquí me lleva a algo: ellos no tenían fe para la tormenta. Si se hubiese presentado un enfermo, tenían fe para verlo sanar, porque ya habían visto a Jesús sanar. Si se hubiera presentado a una situación de la cual ellos estaban familiarizados que Jesús hacía, lo hubieran despertado para que lo hiciera. Pero en esta ocasión ellos no lo despertaron para que reprendiera los vientos, porque su fe no alcanzaba.
Pero el Señor tenía un propósito. En medio de la tormenta, Él iba a acrecentar su fe. Y muchas veces tú estás en la tormenta y no alcanzas a ver lo que Dios puede hacer porque tu fe no ha llegado ahí. Pero si tú te dispones y si tú le pides al Señor, quiero crecer en fe, el Señor va a usar la tormenta para que tu fe sea más fuerte. Amén. Entonces muchas veces pensamos que Dios no está, no porque Dios no esté, sino porque nuestra fe no nos alcanza en la situación que estamos atravesando. Ellos tenían fe para sanidad, ellos tenían fe para al oír las palabras de Jesús, pero era la primera vez que se enfrentaban a una tormenta. Ellos necesitaban tener fe para la tormenta. Yo quiero decirte este día que Dios quiere ponerte al nivel de la fe que tú necesitas con la tormenta que tú estás enfrentando. El Señor lo hará contigo porque Él está. Diga conmigo, Él está. Aleluya. Jesús les hizo crecer en fe. Ahora era el tiempo que crecieran en su nivel de fe o en esa área donde ellos estaban atravesando, en esa tormenta que estaban atravesando. Pero hay una razón más. Voy bien rapidito porque ya se nos fue el tiempo. Dígale que está a su lado. No puede porque está muy lejano, ¿verdad? Ahora estamos bien separados ahora. Escuche bien esto porque esto es revelador. Nuestra indiferencia a la presencia de Dios en los tiempos buenos. Escuche bien esto. Nuestra indiferencia a la presencia de Dios en los tiempos buenos impide darnos cuenta que Dios también está en los tiempos de dificultad. Usted y yo nos vamos a dar cuenta que tanto apreciamos y amamos y creímos la presencia de Dios en los tiempos buenos cuando venga la necesidad. Porque el que aprende a apreciar y a ser sensible y a atender la presencia de Dios en los tiempos buenos, sabrá que Dios está también en los tiempos de dificultad. Quien tiene la conciencia de la presencia de Dios en los tiempos de bonanza, sabrá que Dios también está en los tiempos de tormenta. Quien ha aprendido a ser sensible y a honrar la presencia de Dios de este lado del lago, seguramente en medio del lago, en medio de la tormenta que se desata, también podrá saber y estar seguro que Dios también está. Porque Dios no solamente está en los tiempos de bonanza, Él está comprometido a estar contigo en los tiempos de necesidad. Pero si yo no adoro, no honro, no amo la presencia del Señor en los tiempos de salud y de bendición, difícilmente pensaré que Dios está conmigo en medio de la enfermedad. Lo que usted hace hoy en la presencia de Dios va a determinar mucho su fe en los tiempos de necesidad. Si hoy, escuche bien esto, sé que Dios está donde estoy y estoy pecando frente a Él, estoy siendo indiferente a su presencia, estoy faltándole a su presencia. Para mí es como si no estuviera, porque si realmente tuviera temor no lo haría. ¿Cómo quiero sentir a Dios cuando la tormenta viene? Están muy serios los VIP de arriba allá. ¿Cómo quiero sentir que Dios está si frente a Él más de una vez lo he deshonrado? ¿Qué es lo que sucede cuando yo deshonro a Dios en su presencia? Me habitúo a actuar como si no estuviera. Y cuando llega la tormenta y la dificultad, yo estoy habituado a pensar que Dios no está. Lo que pasa es que en el tiempo de la bonanza pensamos que no lo necesitamos. Pero yo lo necesito tanto de este lado del lago, como en medio del lago, como después de pasar la tormenta cuando atraviesa el lago. Necesitamos estar conscientes de su presencia en todo tiempo. Dios está siempre.
pero a veces no nos portamos a la altura de lo que significa su presencia. Cuando ignoramos o somos indiferentes a su presencia en los buenos tiempos, no nos daremos cuenta que Dios está en medio de la tormenta. Si no estamos conscientes de que Él está cuando estoy frente a mi televisor, en tiempos buenos, echándome una Burger King y bien gozoso, pero a la vez viendo una película pornográfica, quiero sentirlo cuando viene la tormenta, no va a ser posible. Pero si estoy en su presencia, y no estoy diciendo que esté de rodillas todo el día, ¿verdad? Pero honro su presencia, respeto su presencia. Viene el dardo de fuego para que vea algo y digo, en el nombre de Jesús no lo veo, y cambio eso. Amén. Tú estás consciente de que Él está. Y si estás consciente que Él está en medio de la prueba y la tentación que nos llevan los buenos tiempos, porque en los buenos tiempos también somos probados. La fidelidad se prueba en los buenos tiempos. El amor a Dios se prueba en los buenos tiempos, no solamente en los malos tiempos. Y si me doy cuenta que Él está en los mejores momentos de mi vida y honro esa presencia, tiemblo ante esa presencia, adoro ante esa presencia, respeto esa presencia, no soy indiferente a esa presencia, seguramente en el tiempo de la tormenta me daré cuenta que Él ahí está. Amén. Y como Él está, vamos a tener la victoria. Aleluya. Escúcheme bien. Si usted hoy en los tiempos buenos no ha aprendido a disfrutar la presencia de Dios, difícilmente lo podrá hacer en los tiempos difíciles. Por eso, si usted está bendecido el día de hoy, disfrute la presencia de Dios. Goce de la presencia de Dios. Alabe a Dios con todo su corazón en los tiempos bendecidos, porque creo que los que estamos aquí estamos bien bendecidos, estamos con salud. Amén, estamos con vida. Sí, hasta cachetones estamos, más que el cubrebocas ya nos hace el paro. Estamos bendecidos por el Señor. Y usted tiene que disfrutar esa bendición ahora, de esa bendición que trae la presencia de Dios, y honrar esa presencia de Dios, y estar en su casa con reverencia, con honra, adorando, con gusto, con anhelo, con deseo, sirviendo al Señor con alegría, porque estamos ante la presencia del Dios vivo, del Dios eterno, del Dios inmutable, del que dice Habacuc: Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Si logro hacer eso, cuando esté la tormenta, sabré que el mismo Dios que estuvo aquí también estará aquí. Pero queremos sentir a Dios en la tormenta, cuando en la bonanza lo ignoramos. Queremos sentir a Dios en la prueba difícil y adversa, cuando en el tiempo que pudimos levantar las manos para agradecer, no agradecimos. Por eso pensamos que Dios no está. Pero aún a pesar de eso, yo quiero afirmarte categóricamente: Dios está. Y para siempre es su misericordia. Y por su misericordia estamos aquí, porque nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Dele el aplauso fuerte con todo su corazón. Aleluya. Y por último, esta quizá no nos va a gustar mucho, hermano, porque a veces la película no termina como quisiéramos que terminara. ¿A cuántos no les gustan las películas de tragedia? No nos gustan las películas de tragedia, ¿verdad? Bueno, hay algunos masoquistas que sí. Ay, sí, qué bueno que lo mataron. Qué bueno que lo mataron. A mí me gustan las películas de que terminan y se casaron y vivieron muy felices. Esas películas, esas bonitas, que termina todo lindo, pero cuando te dejan así en suspenso, ¿y qué pasaría? ¿Hoy siempre viviría o no viviría? Sí, ¿qué pasó con cómo se llamaba el del Titanic? Jack. ¿Cómo murió Jack ahí en la barra de hielo?
se quedaría tieso. ¿Cómo quedaría? Y como que no nos gusta, o como que dejan dudas de cómo quedó la cosa. A mí no me gusta. Y mucho menos las de tragedias. Y a veces, cuando nuestra situación se desenlaza, o el desenlace de nuestra situación parece ser una tragedia, pensamos que Dios no está. ¿Lo dije bien? ¿Se entendió? ¿Lo expliqué bien? Cuando la situación en la que estamos y la tormenta que estamos termina en una tragedia, pensamos que Dios no estuvo. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Dios estaba cuando apedrearon a Esteban? Es una tragedia. Esa es una película de tragedia. Un hombre recto, temeroso de Dios, lo acusan injustamente, lo sacan del pueblo y lo apedrean hasta morir. ¿Y Dios estaba? Dios estaba. Pregunto, ¿Dios estaba cuando su hijo Jesús estaba en la cruz? Lo primero que viene a nuestra mente es que Dios debió haber salvado a Esteban, si él estaba. Lo que viene a nuestra mente es de que Dios debió haber salvado a Jesús si él estaba. Pero le pregunto, ¿qué tal si Dios salva a Jesús? ¿Dónde estaríamos nosotros? Yo quiero decirte que muchas de las veces, no porque las cosas no salen como tú quieres o como tú piensas, quiere decir que Dios no estaba. Dios está, pero Él cumplirá su plan. Él cumplirá su plan. El plan de Dios con Esteban era que había un joven llamado Saulo de Tarso, el cual cuando lo apedreaban le quitaron las ropas y se las dieron y las pusieron en sus manos. Y Pablo quedó marcado, Saulo de Tarso, que después fue Pablo, quedó marcado por el acontecimiento de la muerte de Esteban. Porque dice Hechos capítulo 8 versículo 1 que Saulo consentía en su muerte. Si nosotros leemos el versículo y leemos muy crítico, desde un punto de vista muy crítico, decimos, ¿dónde estaba Dios cuando apedrearon a Esteban? Pero Dios estaba tan presente que Esteban lo vio. Ahí estaba el Señor. Cuando Jesús grita desesperadamente y le dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me abandonas? Pregunto, ahí estaba el Señor, ahí estaba. Ahí estaba. Ahí estaba. Y no porque las cosas no salen como tú pensabas, quiere decir que no estaba Dios. Dios estaba, pero Él trae su plan. El plan de Dios con Jesucristo es que tú y yo estemos hoy sentados, siendo salvos por la gracia y por la fe en Jesucristo, y que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén. Amén. Simple y sencillamente Dios está, y Él llevará a cabo su plan. Porque dice la palabra de Dios en Isaías 14:24 que Dios hará tal y como lo ha pensado y lo ha determinado. Mire lo que sucedió con Esteban, capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Quién estaba con Esteban? El Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una en contra de él, y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamaba a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Mire, para decir eso, solamente decir eso era razón suficiente como para creer que Dios estaba con él, porque estaba perdonando a sus enemigos en medio del dolor. Pero él estaba seguro de la presencia de Dios. Amén. Y mire lo que dice, versículo 56: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahí mismo él sabía que el Señor estaba. ¿Por qué no actuó?
porque el plan de Dios era ese. Pastor, ¿por qué murió mi papá? Pues porque era el plan de Dios. Yo el año pasado, el día 6 de enero que murió mi papá, le decía: Señor, déjame los 5 años. Y murió. ¿Y no estaba Dios? Sí estaba. Él estaba. Pero era su plan. Algunos de ustedes han perdido algún ser amado, que creía en Dios, que tenía fe en Dios, que amó a Dios. Yo perdí a mi pastor en diciembre. Dios no estaba. Sí, Él estaba. Él está en la presencia de Dios. Pero nuestra mente nos hace pensar que porque no sucedieron las cosas como nosotros pensamos, Dios no estaba. Dios estaba. Si por alguna razón las cosas que estás atravesando no salen como tú quieres, no es porque Dios no esté. Si llegase un caso especial como el de Esteban y el de Jacobo, el primer discípulo martirizado, si llegaran a suceder cosas extraordinarias y especiales como esas, yo quiero decirte que Dios está ahí. Por eso el salmista dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Diga conmigo: Dios está. Dios está. Dios estaba cuando Jesús estaba sufriendo en la cruz. Sí, Él estaba. Jesús pensó por un momento que no estaba. Jesús, la parte humana de Jesús: ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué me abandonas? Pero después, más adelante, el mismo Señor Jesucristo le explicó algo a sus discípulos, y quiero que lo leamos ya para terminar. Lucas 24, 25 y 26. A los discípulos de Maús, hablando con ellos, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Había un plan profético para Jesús y Dios lo iba a cumplir. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Jesús dijo: lo que yo pasé era necesario, porque el Padre tenía un plan. Y el hecho de que me haya sentido que no estaba en el momento de la dificultad no quiere decir que no estaba. Él ahí estaba. Y Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y ahí al final, en el versículo 35 dice: a el Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No sé lo que estés pasando en este tiempo, pero Dios está. Dios está. Tú sigue creyendo, porque la tormenta se enfrenta con fe y con la confianza puesta en el Señor. Amén. Dele el aplauso al Señor con todo su corazón.